Muy buena noche a todas y a todos. Agradecemos muchísimo su presencia en esta noche de lunes, donde nos reunimos, ya saben, para compartir temas jurídicos de relevancia y en esta ocasión tenemos un tema muy especial y tenemos también a una invitada de honor. Por supuesto que estos temas tan especializados merecen la atención y la ponencia de un especialista en la materia. Y en esta ocasión, ya continuando con la tradición de los últimos meses, nos vestimos con el telón internacional para recibir a una colega con quien estoy muy feliz de poder colaborar en esta noche. Desde San José, Costa Rica, quiero que por favor le demos la más cordial bienvenida a la licenciada Fiorella. Maestra, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, maestra. Yo soy un gran fan de su contenido legal. En un momentito más podremos ver sus redes sociales en pantalla para que también vayan a seguir tanto su Instagram como su Facebook. El nombre es Legal Tips Costa Rica. Y yo me topé con este contenido precisamente porque la licenciada Fiorella Elizondo comparte muchísimos videos, muchísimo contenido, sobre todo en formato corto, con tips muy valiosos para nosotros, abogados y abogadas, o incluso personas que no tienen nada que ver con el derecho, pero que se ven inmersos en cuestiones como las que vamos a abordar el día de hoy. Aquí el lema, maestra, y se lo compartimos, es que el derecho es para todas y para todos. Y creo que este tema de la cobranza es un claro ejemplo de que aunque no te dediques a estudiar derecho, en algún momento implicaciones jurídicas van a llamar a tu puerta. Y qué mejor que estar preparados para poder responder y para poder actuar y sobre todo en defensa de tus intereses y derechos. Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos por aquí los saludos que nos mandan desde ya. Por ejemplo, a Heidi Sandoval, que nos saluda desde Honduras, a Eric López, a Oscar Guerrero, Samuel Macías, Cris Val, Saret Muplan, Joshua Cortés. En general, a todas y a todos, muchas gracias. Vamos a comenzar con esta sesión tan especial que hemos preparado para ustedes. Maestra, este tema ya nos platicará un poquito sobre cómo se da en Costa Rica, lo iremos descubriendo a lo largo de los puntos que tenemos para tratar, pero vamos a empezar diciendo que en México es muy problemático, a grandes rasgos, el tema de la cobranza es el pan de cada día. Yo no me dedico especialmente al tema mercantil ni de cobranza, su servidor está especializado en impuestos, en tema de constitución de sociedades, y viera las consultas que me llegan sobre estos temas, sobre todo con avisos o solicitudes de pago, amenazas de embargo y demás. Entonces es una situación que reconocemos como muy cotidiana y que en esta ocasión estamos aquí para aprender un poquito más al respecto, porque el panorama general en México, si quisiera una descripción breve, es que se abusa en demasía de la cobranza extrajudicial con el afán de no pasar a una cobranza judicial. Esa es la premisa con la que quiero partir y que quisiera brindarle respecto a la experiencia mexicana de la cobranza. Se valen mucho de artimañas y engaños en la extrajudicial para no pasar a la judicial. Entonces, a fin de ir desarrollando este tema, me gustaría que comenzara por contarnos si es similar en Costa Rica o tiene usted otra perspectiva desde su punto de vista de experta y por supuesto de abogada en ese bonito país. Gracias, gracias. Sí, vamos a ver. En Costa Rica definitivamente hay cobros extrajudiciales, que es la parte anticipada para, como dice usted, no interponer una demanda en contra del deudor. Sin embargo, en Costa Rica, nuestros tribunales de justicia en vía civil estamos inundados de procesos cobratorios, como le llamamos nosotros, y para que tengan una idea, el último corte fueron 850,000 procesos de cobro judicial abiertos. Esto es una locura. Como yo digo en mis redes sociales, ni aunque yo vea, o sea, ni un 1% de la población, no puedo atender a todos los deudores. Es una cantidad excesiva a mi criterio, es muy grande. Creo que en Costa Rica, sin hablar mal de mi país, porque creo que es un lugar bello,
y me encanta donde vivo. Conozco varios países. He ido a México y he tenido el placer de estar en México como 6 veces. Mi papá vivió ahí. Entonces, claro que sin el afán de criticar a mi país, pero tenemos poca educación financiera que considero que deberían darnos desde la escuela, colegio, universidades, ¿verdad? Y tenemos en ausencia de esta cantidad de personas demandadas por procesos cobratorios. Cuando nosotros en Costa Rica hablamos del cobro extrajudicial, es este cobro anticipado, donde te empiezan a llamar, ¿verdad? En varias ocasiones y te dicen tienes que pagar esta deuda para no ir a vía judicial, abona, aunque sea, bueno, nuestra moneda es el colón, ¿verdad? Entonces les piden montos muy bajos, pero usualmente esto es para mantener la deuda activa, porque nosotros también tenemos prescripción de obligaciones crediticias comerciales y para evitar llegar a eso se hacen este tipo de cobros extrajudiciales llamado cobro anticipado. No es tan común como creo que lo planteas. En muchas ocasiones los acreedores bancarios o financieros se van directamente al cobro judicial o hacen un único intento y al tener un intento fallido toman la decisión de interponer la demanda. Entendido, maestra, muchísimas gracias. Qué interesante este contraste y sobre todo la estadística que nos brinda. Yo rescato dos cosas para la comparativa. Casi 1 millón de asuntos en ya cobranza judicial es increíble. No tengo el dato de México, pero comparando demográficamente y geográficamente las dos naciones, casi 1 millón de asuntos activos en esta materia, sí se me hace impresionante. Y lo menciono precisamente para ligarlo con la otra parte que usted refería, la ausencia de cultura financiera. Creo que es un común denominador en toda América. En México sucede lo mismo y si nosotros sumamos a esa fórmula el desconocimiento en materia financiera y el desconocimiento en materia legal, pues tenemos a personas que se meten en problemas y que después se dejan intimidar o que caen en estafas y fraudes derivados de estas dos situaciones. Entonces, bien importante que entendamos que pues, a lo mejor no somos economistas y no somos abogadas ni abogados, pero las nociones básicas es algo que tenemos que manejar sí o sí para una vida de adulto responsable. Y es que me he topado incluso con compañeros de trabajo de 25 o de 26 años, maestra, que no tienen idea cómo se utiliza una tarjeta de crédito. No hay ni siquiera esa concepción de fecha de corte con fecha de pago, pago mínimo, pago para no generar intereses. Conceptos que a lo mejor uno que empezó con su vida crediticia desde temprano dice, eso ya lo domino, pero es una realidad muy, muy triste y muy problemática que muchas personas no tienen ni estas nociones básicas. Entonces, entendamos que es necesario empaparnos por lo menos de las nociones básicas y sobre todo si vas a usar un producto. Si yo le hubiera dicho a mi abuelo, ponte a estudiar lo que es una tarjeta de crédito y las fechas y los pagos, me iba a mandar muy lejos porque me va a decir, yo nunca voy a usar eso, yo puro efectivo. Bueno, pues a lo mejor no tienes tanto problema, pero un joven que de 20, de 21 años que está comenzando con su vida económicamente activa y que puede empezar a utilizar este tipo de instrumentos financieros, creo que sí es una irresponsabilidad el comenzar a usarlos sin tener la noción. Y creo que eso es lo que pasa. Llega la prisa por empezar a tener tu primera tarjeta y pues no reparas en las posibles consecuencias porque nadie te lo enseñó. Entonces, esa es una cuestión del propio sistema en el que vivimos, de la propia, como usted mencionaba, falta de educación financiera y falta de cultura jurídica. Pero aquí vamos a hacer un intento por darles un poquito de las nociones legales que tenemos sobre este tema, sobre todo para que no se dejen sorprender, engañar y puedan defender sus derechos. Maestra, si usted tuviera que exponernos la diferencia y que todos pudiéramos entender entre una cobranza judicial y una extrajudicial desde el punto de vista del derecho costarricense, ¿cuál sería, maestra? Vamos a ver, la judicial es cuando ya el acreedor tomó la decisión de entablar una demanda, aportar como prueba el título ejecutivo de la deuda, llámese pagaré, llámese letra de cambio, llámese crédito hipotecario, prendario, lo que sea.
Entonces, el acreedor ya toma la decisión de presentar la demanda ante un juez civil especialista en cobro judicial, porque nosotros sí tenemos jueces dedicados y especializados únicamente para cobro judicial por la gran cantidad de procesos que tenemos, y hay un proceso entablado, es decir, yo ya estoy demandada en vía judicial. El juez puede otorgarme embargos de salario, de cuentas bancarias, de bienes a título personal o de los bienes que otorgué en garantía, y ya yo por orden judicial estoy embargada, ¿ok? Ese es el cobro judicial. Mientras que el cobro administrativo es la etapa previa, cuando yo trato de tener una comunicación deudor-acreedor sin terceros involucrados, sin jueces, sin mediadores, sin conciliadores, donde estamos tratando de llegar a un acuerdo para ver si podemos evitar ser demandados. Nosotros le podemos también llamar cobro administrativo o cobro extrajudicial, cualquiera de los dos. Es común que existan llamadas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Entonces te empiezan a decir, vea, tiene una deuda, las consecuencias del no pago van a ser estas y estas, contáctese aquí y demás. Lo que pasa, y es muy interesante, también hemos tenido problemas de acoso por cobro. Es decir, cuando este tema de cobro administrativo se sale un poquito de las manos y resulta ser, no sé si en tu país pasa igual, que en Costa Rica empiezan a llamar a terceras personas no deudoras, como por ejemplo, yo soy la obligada crediticia de mi pagaré, pero resulta ser que encuentran en el registro que estoy casada y llaman a mi esposo, llaman a mi mamá, llaman a mis hermanos, y entonces hay por así decirlo, un incumplimiento al secreto bancario, ¿verdad? Al secreto financiero, y empiezan a acosar a otros miembros no deudores que me conocen para llegar a mí. Eso aquí no está permitido, pero ha sido una práctica común que se ha tratado de pelear por varios tiempos, incluso antes de que yo me incorporara al Colegio de Abogados, y es algo que ya es incorrecto. Pero un cobro administrativo o cobro extrajudicial correcto sería llamar a los deudores para ver si podemos hacer arreglos de pago para cumplirlos, no para incumplirlos, o sea, para que efectivamente se cumpla el nuevo acuerdo y evitar ir frente a un juez. Excelente, maestra, muchas gracias. Creo que dio en el clavo de un elemento que termina por hacer este derecho comparado tan bonito al encontrar las similitudes en ambas naciones, y también, por supuesto, que vamos a dar contestación a su pregunta. El punto precisamente en donde caemos es la intervención o no de un tercero, en este caso de un juez. Y es que la diferencia principal entre lo judicial y lo extrajudicial es ese extra. El extrajudicial o previo a juicio quiere decir precisamente que a fin de no llegar a una situación contenciosa donde te demando, te embargo, me contestas, hay amparos, apelaciones y demás, pues vamos a buscar realizar esa gestión de cobrarte, de recuperar un adeudo por otras vías. ¿Cuáles son esas vías? Pues que no voy a ir con un tercero, con un juez, sino que te voy a hacer llamadas, te voy a mandar mensajes de texto, o incluso te voy a ir a visitar a tu propio domicilio para intentar recuperar la deuda. Ahora, en el mundo del deber ser, como la maestra ya mencionaba, pues no debería de haber terceros afectados ajenos a esa relación de deuda. Si Roy le debe a Fiorella, pues Fiorella le debe cobrar a Roy. Pero ¿por qué razón Fiorella se pondría a marcarle a la mamá de Roy, a los amigos de Roy, al trabajo de Roy para decir es que Roy me debe, es que Roy no paga? Mi patrón me va a decir, oye Roy, pues ya paga la Fiorella, me llama todos los días. Y peor aún, a lo mejor Fiorella está marcando a las 3 de la mañana al celular del jefe. Todo eso que les acabo de contar son historias de la vida real, no mías, pero sí de personas que en México sufren precisamente con este tipo de gestiones. Y ahorita vamos a ver en los lineamientos qué sí y qué no tienen permitido hacer en estas gestiones de cobranza extrajudicial, ¿vale? Pero mientras quédense con esa diferencia. ¿Quiere comentar algo, maestra? Sí, perdón la interrupción. ¿Ustedes le llamarían acoso
¿O cómo les llamarían a este acto de cobrar a terceras personas o cobrar en exceso una obligación crediticia? Adquiere diferentes nombres dependiendo de la entidad federativa, porque México es una república y cada entidad tiene su código penal. Entonces, en algunas el acoso está limitado exclusivamente a un tema sexual, a un tema de que el fin sea precisamente de tipo erótico o íntimo. Pero el acoso también podría ser conductas reiteradas que no tienen que ver a lo mejor con el tema sexual, pero que sí ocasionan molestias a una persona. Pero el término general no entra del todo en la materia penal, sino que se queda en una cuestión administrativa que llamamos cobranza indebida y para lo cual hay un proceso para nosotros denunciar esa cobranza indebida y que administrativamente se le ponga una multa al despacho o a la entidad financiera que lo realiza. Pero como tal, la palabra acoso aquí, maestra, tiene un poquito más inclinado hacia el tema íntimo. En algunas entidades federativas, le mentiría si le digo que conozco todas, son 32, pero puede ser que aplique esa denominación, es correcto. Muy bien, ya establecida esta diferencia, vamos a entrar de lleno a la cobranza extrajudicial o EJ como está aquí abreviada. ¿Cuándo es que procede, maestra? Ya platicamos respecto a que es una instancia previa en que no estamos mediando con un juez, no estamos demandando, pero ¿cuándo sí procedería desde el punto de vista jurídico? ¿Tienen alguna restricción en Costa Rica? Y aparte del tema legal, ¿tiene usted alguna consideración que en la práctica diga, bueno, yo te recomiendo que en estos casos, si vayas por la vía extrajudicial, en estos casos no? En estos casos no vale la pena agotar esta etapa previa. Ok, vamos a ver, ¿cuándo procede la cobranza extrajudicial? Cuando ya el deudor se encuentra moroso, cuando ya el deudor incumplió con su contrato y de acuerdo a nuestro Código Civil es el día después hábil siguiente a que yo no pagué. Por ejemplo, si mi fecha de corte o fecha de pago era el 5 y yo no pagué el 5, yo me encuentro moroso el día 6. Entonces, a partir del día 6, yo ya estoy lista para poder cobrar o tengo la potestad, posibilidad, legitimación, como quieras llamarlo, para poder cobrar. Ahora bien, nosotros tenemos algo que se llama la SUGEF, Superintendencia de Entidades Bancarias. Es como una entidad que viene a regular el accionar de las entidades bancarias públicas y privadas y de algunas financieras en nuestro país. Y la SUGEF tiene su reglamento y en su reglamento establece que se le pueden dar 90 días a los deudores. O sea que vayamos negociando estos 90 días. Ahora, hay financieras que no tienen por qué hacerle frente a esta disposición porque no están sujetos a la reglamentación de la SUGEF. Y si buscamos la reglamentación general, que es la del Código Civil, establece que al día siguiente hábil que usted se encuentre con incumplimiento contractual y así de sencillo. Ahora bien, lo que yo he visto en la práctica es que las entidades grandes, llámese entidades bancarias o las financieras grandes, sí hacen una gestión de cobro previa para evitar ir a vía judicial, porque como le decía, tenemos muchos procesos cobratorios y a la hora de existir tantos procesos cobratorios con únicamente 87 jueces en todo el país, hágale números cuántos procesos ve cada juez y resulta ser que duran meses contestando cualquier tipo de gestión. Incluso se dice que hay una mora judicial de 1 año. Entonces, para evitar eso, hacen esta cobro administrativo llamado aquí para no tener que ir a cobro judicial. Lo intentan un par de veces y si ya no se logra, ahora sí interponen demanda. Ahora, he notado que si el deudor les da seguimiento a este cobro administrativo y dice, sí, yo puedo negociar, pero en este momento tengo a mi esposa enferma o a mis hijos enfermos o yo me quedé sin trabajo y estoy aplicando este seguro y aquí pueden ver mi carta, tal vez se puede extender el cobro administrativo unos 6 meses, ¿verdad? Y también tengo conocimientos porque he capacitado abogados de las entidades bancarias
que me dicen, nosotros tenemos un periodo. Si el deudor tiene X perfil, duramos un mes. Si el deudor tiene X, este otro, duramos 3 meses, 6 meses o hasta un año, ¿verdad? Entonces, depende de la situación y depende si el deudor tiene bienes embargables o no, si tiene garantías o no, si es una deuda prioritaria como las hipotecarias o no, y así sucesivamente. Excelente, maestra, muy buenos tips ahí al final y consideraciones. Efectivamente, en México compartimos la misma noción respecto a la exigibilidad de una obligación al día siguiente posterior a su vencimiento. Si yo tenía que cumplir con mi obligación el 3 de septiembre, hoy lunes 4 de septiembre ya sería ejecutable directamente la vía judicial. Pero precisamente la cuestión extrajudicial implica que si ya tuve un atraso, se puede proceder antes de llegar al juicio por una cuestión de cobranza extrajudicial. Y es que en realidad la cobranza extrajudicial no requiere per se de algún requisito formal, procesal ni contrato. Esto es, en tus contratos rara vez te van a poner, si no pagas al día siguiente te voy a mandar a un cobrador en motocicleta o te voy a estar marcando. Eso no lo dicen, te dicen si no pagas me voy a juicio. Como bien mencionó la maestra, si hay cierto tipo de garantías, pues ahí sí te ponen, serán ejecutables, la garantía hipotecaria, la garantía prendaria o incluso el mismo título ejecutivo mercantil, pero para proceder a estas gestiones de cobranza extrajudicial, basta con que tengamos una entidad financiera y que tengamos un despacho de cobranza que esté realizando las gestiones y por supuesto a un deudor que un día con que tenga de atraso va a dar pie para que se proceda con estas situaciones. ¿Cuál es la realidad en el sistema mexicano? Aquí, maestra, existen tiendas que pues están dirigidas precisamente a un sector de la población que a lo mejor no puede adquirir las cosas de golpe, como un televisor, un celular, una lavadora, incluso una motocicleta, cuestiones de ese tipo que cuestan miles de pesos y que en este sentido sería imposible pagar en una sola exhibición, y el atractivo principal de estos créditos, estas compras a créditos, es págamelo en abonos chiquititos. Esto trae varias complicaciones. Uno, que el abono chiquitito al final, si haces la suma de todos los pagos que haces por ese abono chiquitito, te sale el triple del precio del producto o el doble. Y el otro es que estas tiendas suelen ser muy agresivas con su sistema de cobranza. Y entonces cuando nosotros tenemos estos pagos chiquititos que te dicen ya se te venció la deuda y entonces me vas a pagar absolutamente todos los pagos porque al incumplir con uno se entiende que es ejecutable toda la deuda, es donde viene el problema. Y problema 3, tenemos que estas tiendas, aparte de ser agresivas en el cobro, son agresivas en el cobro de intereses. Y entonces lo que tenemos al final es una deuda que no solamente excede del doble del precio del producto, sino que a eso tienes que sumarle los intereses que día con día, que mes con mes, se van generando, los famosos intereses moratorios por el pago tardío. Al final, y las consultas más recurrentes que recibo en mi celular, maestra, lamentablemente son de, oye, yo tenía una deuda de $1,000 con esta tienda, y pues ahora resulta que mi deuda es de $2,500. ¿Cómo es posible? ¿Es legal? Y volvemos al tema del desconocimiento. Bueno, pues si tú firmaste a esta tasa de interés y el interés no llega al nivel de la usura, no llega a una desproporcionalidad, y ya pasaron tantos años de la deuda que se fueron acumulando intereses y no hay por ahí cuestiones de anatocismo o de generar intereses sobre intereses, sí, es una deuda legal que creció porque dejaste de pagarla. Entonces, ahí lo que te queda es o reestructurar el crédito o llegar a un acuerdo de liquidar solamente el capital inicial, pues para que no continúen con estas gestiones. Porque esto de que la cobranza extrajudicial proceda, realmente su aplicación en la vida del mexicano es, dejé de pagar y un mes después ya me están dando lata. Ya empezaron con los WhatsApps, con las llamadas, y ahorita solamente le estoy platicando de las tiendas departamentales, de donde vas a comprar, como mencionaba, a lo mejor aparatos de línea blanca, una televisión, un celular.
hay otras peores, maestra. Aquí en México se da un fenómeno muy feo que se llama montadeudas. Y son aplicaciones que por medio del celular te prestan 1,000, 2,000 pesos, que sería el equivalente más o menos a $70, $60, pero que en las letras chiquitas, por prestarte ese dinero así de fácil, nada más con tu celular y tu identificación oficial, pues traen detrás todo un mecanismo de gente que te acosa, te amenaza de muerte, te roba tus imágenes, tus contactos y toda la información del teléfono y la andan difundiendo. No sé si eso se dé en Costa Rica, pero aquí es un problemón que hasta la propia Policía Federal, la Guardia Nacional, se han metido de lleno a desmantelar los centros donde operan, porque rentan un piso entero y ahí están 40, 50 personas por teléfono amenazándote, diciéndote groserías, y también la propia aplicación por donde tú sacas el dinero les da acceso a tu información personal. Entonces, el que estos montadeudas, por eso se llaman montadeudas, te ponen la deuda para que sea impagable, que tengan acceso a tus contactos, a tus fotos y demás, se presta para cuestiones ya hasta de extorsión. Oye, si no me pagas, mando tus fotos a todos estos contactos. Oye, tengo tu conversación con fulanito. Oye, tengo a tus 40 contactos. Les voy a mandar mensaje diciendo que eres un ratero, diciendo que me defraudaste, diciendo que me debes dinero. Y así me llegan mensajes, maestra, mensajes de terror en donde incluso amenazan ya con palabras mayores a las esposas de los deudores, a las hijas de los deudores, en los propios trabajos. El ejemplo que le daba al principio no era broma. Consiguieron el teléfono del patrón y ahí lo están fastidie y fastidie. Y el problema es que no es un número, tienen cientos de chips para estar mandando mensajes, tienen cientos de líneas telefónicas a su disposición. Entonces es una cuestión que la procedencia de la cobranza extrajudicial pues no te requiere nada y mucho menos pareciera estar regulada. Sí tiene ciertos lineamientos y parámetros que vamos a estudiar más adelante, pero esta es la realidad en México, maestra. No sé si el tema de las montadeudas y de este tipo de cobranza que le menciono le parece familiar o de plano aquí en México estamos muy mal en ese sentido. Estoy completamente impresionada con lo que me cuentas. Bueno, yo me dedico a procesos cobratorios en Costa Rica. Eso no significa que lo sepa todo. Puede ser que hayan estas situaciones y yo no me he enterado. Y si está sucediendo, quiero que algún costarricense me lo comunique, pero yo no tengo información sobre este tipo de aplicaciones en nuestro país. No tengo ningún caso, nunca me lo han mencionado ni en televisión, ni en radio, ni en ninguna parte de mis redes sociales. Sí hay algo que están viniendo personas extranjeras al país a prestar dinero y donde sí hay amenazas de muerte, ¿verdad? Con estos créditos tal vez como informales, se podría decir un crédito informal, ¿verdad? Que no es entidad bancaria, sino prestamistas personales, ¿verdad? Que sí te amenazan con muerte o te amenazan con golpearte, aparece algún motorizado fuera de tu casa, pero nunca que tengan la información confidencial ni que tengan acceso a tu teléfono ni a tus fotografías. Y de veras que me dejas completamente impresionada, porque creo que eso ya es un nivel mucho más importante del que estamos viviendo y nosotros sí vivimos, nosotros le podemos llamar acoso de cobro, que es como hablábamos ahora, y sí nosotros estamos viviendo un acoso de cobro bastante importante. Qué interesante, maestra, y qué bueno que no tienen todavía este grado de cobranza o de violaciones tan flagrantes a la intimidad de uno, porque reitero la situación que hemos manejado. Ya en una ocasión di una clase en específico sobre una tienda departamental aquí en México, y siempre que se realizan este tipo de sesiones no falta el comentario más inteligente del salón. Pues si te endeudas, pues paga y ya, si no te gusta que te estén cobrando. Pues no es tan sencillo. Muchas veces las personas que tienen este tipo de problemas de cobranza no es porque realmente quieran. En pandemia nos pasó mucho. Personas perdieron el trabajo porque los despidieron de su fuente laboral por la misma crisis económica que se vino. Falleció algún familiar y tuvieron que hacer gastos extraordinarios, y entonces
oye, pues pago el funeral de mi mamá o pago mi motocicleta en la tienda, ¿no? Porque creo que hay prioridades. Y entonces ese tipo de cosas no reparas en pensarlas. Los préstamos de estos montadeudas son precisamente para alguna emergencia y es justamente de lo que se aprovechan, de tu sentido de urgencia. ¿Quieres 1,000 pesos rápido? Mándame tu credencial para votar, llena este formulario, te los transfiero. Sí, pero no estás leyendo que al instalar la aplicación voy a tener acceso a toda tu información y que el interés es altísimo. Entonces, cuando ya no me puedas pagar, te voy a acosar de tal manera que tengas que ir a conseguir para poder liquidar esa deuda. Otra vez que de manera artificial, con intereses muy, muy altos, nosotros inflamos hasta un punto de hacer impagable, pero pues tú estás con el agua al cuello porque traes una deuda y porque traes este acoso insistente y esta amenaza con tu información personal que guardas en tu teléfono. Entonces, esa es una cuestión realmente lamentable que, como menciono, se está buscando erradicar por medio de estos operativos. Hace 3 meses, si no me equivoco, hicieron uno muy importante aquí en la Ciudad de México, que es la capital del país, y en donde pudieron detener a más de 20 personas, precisamente en una de estas estaciones telefónicas que se dedicaban exclusivamente a esta situación. Digo, sí lo tenemos, pero se está buscando erradicar. Qué bueno que no lo tienen por allá, maestra. Es un alivio que no tengan estas prácticas todavía. Ahora, maestra, me gustaría pasar más allá de la procedencia a los requisitos que debe guardar una cobranza extrajudicial. Ya hemos mencionado a grandes rasgos qué es lo que está mal, la cuestión del acoso, del hostigamiento por un mal cobro extrajudicial, pero quisiera saber si en Costa Rica tienen algún tipo de lineamientos o parámetros en cuanto a todo lo que implica una cobranza extrajudicial. Por ejemplo, usted me refería, la ley civil dice que al día siguiente ya lo puedes cobrar. Estos requisitos de cobranza extrajudicial te dicen, no, espérate una semana, ¿cómo tienes que hacer la cobranza? Primero, personalmente, por teléfono, por correo electrónico. ¿Tienen este tipo de lineamientos en su país, maestra? Vieras que no tenemos este tipo de lineamientos. Sí hay buenas prácticas, ¿verdad?, de recomendación que hacen ciertas oficinas estatales e incluso bajo el reglamento de la SUGEF hay una ley de tarjeta de crédito y de débito y sus buenos usos, y ahí sí establece que no se puede llamar en exceso, que no se puede llamar a terceras personas, etcétera. Pero que si yo te dijera que hay un ordenamiento jurídico, una norma en particular, únicamente para decirnos cómo cobrar extrajudicialmente, no. Ahora, tenemos montones de reglas, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro Código Civil y nuestro Código de Comercio, ¿verdad?, y a los principios del derecho privado, pero no que nos regulen directamente sobre el tema. Excelente, maestra. Por aquí en México sí tenemos alguna cuestión que busca precisamente evitar esta situación. Entiendo la diferencia de que en Costa Rica no hay tanta cobranza extrajudicial, que ya nos mencionaba, que no están estas prácticas tan abusivas como en México. Entonces se entiende que aquí busquen mecanismos pues, un poquito más de control para este tipo de situaciones. Y quiero empezar por las más básicas. En el Código Penal, al menos de la Ciudad de México, sí existe el delito de cobranza ilegítima. Consiste en que una persona, para requerir el pago de una deuda, y no te dice de cuál deuda, pero si utilizas actos ilícitos como hostigar o intimidar, te pueden imponer de 6 meses a 2 años y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo. Además de las sanciones que se utilizan para cuestión, por ejemplo, de falsificar documentos, porque esa es otra, y ahorita la vamos a ver más a fondo, pero por falsificar documentos, sellos o usurpar funciones o profesiones, te pueden también meter a la cárcel si tú te dedicas a cobrar. Y es que cuando hablamos de la cobranza extrajudicial, no estamos precisamente limitándonos a tiendas departamentales o instituciones crediticias, La cobranza extrajudicial puede ir desde que tú le prestaste dinero a un amigo, a un familiar, o te quedó a deber porque le vendiste tu coche y no te ha pagado la mensualidad en que quedaron. Ese tipo de cobranza es a lo mejor entre civiles, a lo mejor es entre particulares y no involucra una entidad financiera. Y entonces aquí aplicaría ese tipo penal en específico. Si tú cobras usando cualquiera de estas mañas, ahí podrías caer en actualizar el tipo penal de la cobranza ilegítima.
pero en donde nos encontramos, creo que la mayoría de mexicanos y mexicanas, cuando hablamos de temas de cobranza, es cuando nos relacionamos con una entidad financiera. Para los cuates, un banco o una tienda departamental que funge en su función de otorgarte una tarjeta con una línea de crédito. En esa hipótesis creo que vemos muchísimas personas y es a la que quiero enfocar esta cuestión. ¿Por qué? Porque aquí la ley sí es más puntual. El Código Penal te dice, si quieres cobrar una deuda, la que sea, y hostigas, acosas o falsificas, te vas a meter en un problema de tipo penal y te puedes ir a la cárcel y te van a cobrar una multa. Pero aquí en México tenemos a una institución que se llama CONDUCEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, o sea, nosotros que vamos al banco, ¿ok? Y entonces estas disposiciones de carácter general que ya tienen 10 años, que ya tienen rato que están siendo aplicables en México, te dicen, ¿sabes qué? Hay ciertas reglas para que estas entidades financieras te quieran ir a cobrar. Uno, lo tienen que hacer a través de un despacho de cobranza, ¿vale? Estos despachos de cobranza tienen que estar bien identificados, obviamente tiene que existir una relación comercial entre la entidad financiera y el despacho de cobranza. Y pónganle ojo, anótenle, porque aquí está lo que deben de hacer. Uno, tienes que establecer mecanismos para identificar plenamente al deudor, al solidario o su aval, porque esa es otra que ya mencionábamos. No te pueden estar molestando al amigo, al papá, a la mamá, a menos de que exista una obligación jurídica. Y la obligación jurídica deviene ¿de qué? De que tú firmes como aval u obligado solidario, ¿vale? Fuera de esos escenarios, no te pueden molestar a ti si tú no eres el de la deuda. Ahora, hay también lineamientos sobre la cuestión de horarios. El horario para la cobranza debe de ser de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Y es que hubo una época en que en México, maestra, les daba por llamarte de madrugada para causarte más molestia. Y que otra vez cae en prácticas de que, híjole, es que si no pago me van a marcar a las 4 de la madrugada y suena el teléfono de la casa de mi mamá y tiene de esos teléfonos viejos que suenan horrible y se despierta toda la casa y bueno, una cosa lleva a la otra. Pero este horario es el que deberían de respetar. Siguiente, dirigirse de manera respetuosa al deudor o al aval o al obligado solidario. Creo que obviamente en el caso de los montadeudas queda totalmente descartado, pues porque es una situación que su nombre lo dice, ¿no? Consiste en acosarte para que realices el pago. Pero con instituciones financieras el trato debería de ser cordial. Y aquí, ojo, porque es una situación que les repito mucho. ¿Eres un deudor moroso? Sí. ¿Eso te convierte en criminal? No. ¿Mereces que te cobren con apego a la ley? Por supuesto. No porque tú hayas dejado de cumplir esa obligación, facultas al otro para que te llame y te diga groserías y te amenace de muerte, porque entonces estás cometiendo otro delito. La persona que está realizando esas amenazas, hay un tipo penal de amenazas en la mayoría de entidades federativas, ¿vale? Así como platicábamos hace rato del posible acoso o el hostigamiento, también se puede dar el tema de amenazas. Entonces, dirigirse con respeto es una cuestión que te marcan estos lineamientos. No puedes amenazar, ofender o intimidar y mucho menos molestar a personas que no tengan nada que ver con la deuda. Estás facultado para recibir el pago. Si la persona ya te va a pagar, recíbelo, pero estás obligado a emitir un documento en donde quede asentado que estás recibiendo el pago y si ese pago es parcial o total por la deuda. Porque también se da mucho, maestra, eso que usted decía. No, pues págame un piquito de lo que me debes, nada más tantito. Y la persona dice, ¿ya con eso no te debo nada? Sí, tú págalo. Y lo pagas y pues era mentira. Solamente era para tener la deuda activa y para irte sacando dinero de poco a poco. Se da mucho de que si yo debo $1,000 en capital y de repente me llega una deuda de $2,000 ya con intereses, me puede llegar esta cartita o este mensaje. Paga 1,200 y ahí muere, ya no te cobramos. Ah, ¿ya no me cobras? Bueno, aquí están, pero déjamelo por escrito. Déjame por escrito que con esto se extingue la deuda a satisfacción del acreedor. Si no es así,
no acepten ningún trato, porque nada más les van a sacar dinero y ese dinero que quedaste a deber va a seguir generando muchísimos intereses. Entonces, abusados con este lineamiento porque nos sirve precisamente para la defensa de nuestros intereses. Si ya llegamos a un convenio y ya dijiste que me vas a hacer una quita o rebaja en la deuda que tengo, déjalo por escrito. Que conste por escrito que con esto quedo liquidado y que ya no tengo ninguna obligación y no te reservas derecho alguno en mi contra. Eso sería el mundo del deber ser, el mundo de caramelo, pero no pasa así. Te van a pedir que deposites a una cuenta sin comprobante, sin dejar por constancia que con eso se extingue la deuda y vas a terminar debiendo lo mismo o más. Y se da muchísimo en México. Esos son a grandes rasgos los requisitos que tenemos. Maestra, no sé si quiere agregar algo o pasamos a la siguiente filmina. Me parece muy interesante. Aquí estoy tomando nota, pero podemos pasar a la siguiente filmina. Muy bien, ahora quisiera, maestra, tratar el tema de la cobranza judicial, ya que hablamos de ese abismo de terror que al menos en México representa una cobranza extrajudicial por las malas prácticas. Vamos a hablar ahora ya de un tema en el cual pues sí tenemos lineamientos establecidos sobre un proceso para poder realizar la cobranza y que es la cobranza judicial. ¿Cuándo procedería, de acuerdo a las leyes de Costa Rica, este tipo de cobranza, maestra? Igual como hemos conversado antes, cuando ya la deuda es líquida y exigible al día siguiente hábil de que yo debí de haber pagado. O sea, cuando ya hay un incumplimiento contractual es cuando ya puedo ser demandado o demandada en vía judicial. Lo que pasa es que la demanda en sí debe cumplir ciertos requisitos de acuerdo a nuestro Código Procesal Civil, artículo 35.1, y son 11 requisitos, ¿verdad? Que se distinga el juzgado, las partes, las calidades de las partes actoras y demandadas, los hechos, entre otros, ¿verdad? Y adicionalmente que se aporte como prueba documental, porque únicamente es permitido la prueba documental en procesos cobratorios en este momento procesal oportuno, que es la demanda, ¿verdad? La deuda en sí, como habíamos hablado antes, pagaré, letra de cambio, tarjeta de crédito, crédito personal, lo que sea. Pero sí el acreedor se ve obligado a presentar el documento original para que el juez pueda o la jueza puedan validar que efectivamente hay una relación contractual entre ambas partes. Excelente, maestra. Por aquí, solamente para hacer referencia al lado de México, la cobranza judicial tiene diferentes matices. Para que proceda, simplemente necesita existir un derecho personal de cobro en contra de otra persona, o bien existir un título de crédito como los que ya mencionaba la maestra. Con estos requisitos y obviamente de que la fecha de cobro, por ejemplo, del título de crédito ya esté vencida por un día, o que la obligación personal, la obligación de pago no se haya realizado en las fechas establecidas, ya contarás con acción para acudir ante los tribunales. Y hago esta precisión porque muchas veces se da en la práctica de, oye, es que tal persona me debe, pero no tengo contrato, no tengo ningún elemento para proceder. ¿Procede la cobranza judicial? Por supuesto. El problema o lo conflictivo ahí es demostrar la existencia de ese derecho subjetivo de cobro, de ese derecho que tienes tú de exigirle a la otra persona la realización o la entrega de dinero en estos casos. Y se puede resolver no tan fácilmente. A lo mejor cuentas con elementos como testigos, a lo mejor tienes mensajes y tendrías que realizar algo que se llama medios preparatorios a juicio para poder llevar a cabo un reconocimiento de adeudo o que quede por lo menos brincada esta primera parte de la existencia de la relación acreedor-deudor, pero no crean que porque no tienen contrato o no tienen un pagaré es un caso perdido. Es un caso complejo, muy complejo sí, pero tienes el derecho. Lo difícil ahí es acreditar los extremos de dicho derecho. Si yo le presto ahorita 5,000 pesos a Pedro López, que ahí veo en el chat, y yo se los entrego en efectivo, le digo, Pedro, pero me los pagas a más tardar el 15 de septiembre.
Sí, yo lo pago, Lick, no pasa nada. Llega el 16 y Pedro ya no me contesta las llamadas. ¿Cómo le puedo demostrar al juez? 1, que Pedro me pidió prestado dinero. 2, que efectivamente le di 5,000 pesos. 3, que efectivamente quedó de pagármelos el 15 de septiembre. Y 4, si existieron intereses. No tengo nada para acreditarlo. Y es ahí la complejidad que se da. ¿Tengo el derecho de cobrarle a Pedro? Sí. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién sabe? Está complicado. Porque no tengo ningún elemento que acredite ninguno de los elementos que les acabo de mencionar. El pacto, la entrega, el plazo para devolución de intereses. Es mi palabra contra la de Pedro. Y si llevo a Pedro a declarar, ¿qué va a decir? No, yo ni lo conozco. Por ahí le comenté en uno de sus videos, pero está loco, él nunca me dio dinero. ¿Y cómo lo hacemos para acreditar que sí? Esa es la complejidad. No se confundan. Sí procede la cobranza judicial, pero lo complejo es acreditar esos extremos, ¿vale? Por aquí, maestra, me interesa rescatar un comentario de una colega mexicana para que pueda tener un testimonio. Claudia Hernández. A mí me llamaron porque una prima debía y decían que yo tenía que pagar. No sabía de qué me hablaban y me pusieron en una foto mía una leyenda que decía deudora. Fíjense nada más, le robaron la foto de las redes sociales a Claudia por una deuda de la prima y la estuvieron boletinando, así le llaman estos montadeudas, boletinar. Y ponerte deudora creo que es de las más ligeritas que he visto, ¿eh? De verdad que le ponen unas leyendas a los textos que si lo combinas con la histeria en masa y con esta necesidad ya casi biológica de compartir y de cuidado, tal persona es un tal por cual, se vuelve bien peligroso, porque sí ha sucedido que, por ejemplo, el caso más extremo que tuve es que tomaban la foto del deudor y le ponían, no puedo decir la palabra porque Facebook lo censura, pero delitos relacionados con menores y actividades íntimas, y le pusieron eso a la foto, le empezaron a circular con sus contactos. Total que esta persona bien desesperada me dice, Lick, hasta mi primo creyó que yo sí era eso y empezó a difundir la imagen, nada más porque se lo mandaron y diseñaron el cartel con mi foto y le pusieron que se buscaba en la Ciudad de México por este delito relacionado con menores, en la carpeta de investigación y un número inventado, y el primo se la creyó. Y entonces, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, pues sí podrías proceder en contra de tu primo por daños y perjuicios, pero a los que hay que agarrar primero es a los que están mandando esa información. Pero ¿cómo le hago si es un chip de teléfono que usaron hoy y mañana rompen y tiran a la basura? ¿Cómo los rastreo? Es una situación que se da mucho. Claudia, lamentamos que haya tenido que pasar por esta situación, pero la única salida que tenemos aquí es o denuncias o los bloqueas. El problema con cualquiera de estos es que, como repito, no tienen un solo número, tienen cientos de chips telefónicos, de esos desechables que pueden utilizar hoy y tirar mañana. Y es un verdadero problema que nos aqueja. Entonces, muy, muy complicado. Sí. Y el cobro de daños y perjuicios, si están, bueno, veo dos temas. Uno, vía penal, por calumnias, ¿verdad? Por el delito de calumnias, en el caso que cuentas de tu cliente. Y en temas de derecho civil veo el cobro de daños y perjuicios, ¿verdad? Incluso nosotros en Costa Rica tenemos la ley de protección de datos, que podría también verse desde ese tema. Creo que hay varias formas de hacerle frente, pero como dices, ¿cómo los vamos a perseguir y a quién vamos a demandar? ¿Verdad? En Costa Rica lo que queríamos es demandar a la empresa o a la compañía cobradora, en la generalidad. Yo podría demandar al acreedor directamente, ¿verdad? Pero, eso, así es como lo veo, pero sí me parece que México tiene una situación mucho más preocupante. No digo que Costa Rica no, porque sufrimos mucho por el tema, pero creo que México está a un nivel un poquito más elevado de la situación que estamos viviendo nosotros. Sí, totalmente, maestra. Es una situación que, reitero, ya llegó a operativos de parte de la inteligencia policial, rastreando números telefónicos y demás. Pero si este año hemos tenido de noticia de dos de estas cédulas criminales que han sido detenidos en el centro telefónico realizando este tipo de amenazas y este tipo de actos, son muchos. 2 operativos en todo el año que
bueno, pues que han tenido resonancia en las noticias, pero más allá de eso sí es un problema que diario recibo 2 o 3 consultas al respecto, a lo mejor no sobre montadeudas en específico, pero sí de las tiendas departamentales, de las instituciones crediticias, que no llegan a tal grado, pero pues sí se muestran a lo mejor groseros, intimidantes, impropios al llamar a familiares que no tienen nada que ver con la deuda. Sí es una situación que en México presenta un grado mucho más, yo creo que en otros países de América, también por el tamaño de la población, pero el tema jurídico se entorpece cuando llegamos a este tipo de cuestiones prácticas. Es que la ley dice que no me puedes llamar a las 3 de la mañana. ¿Y qué vas a hacer si te marco a las 3? ¿Cómo vas a demostrar que soy del despacho fulanito de tal? Nada más te voy a hablar y te voy a gritar que pagues tu deuda. O le voy a llamar a tu mamá para decirle que su hijo es un deudor y que es un defraudador. Maestra, mandan hasta por escrito documentos que parecen demandas judiciales, falsifican documentos y te ponen sellos, Poder Judicial de la Ciudad de México. Te das cuenta, tú como abogado, que son falsos porque viene ahí en la redacción. Es su última oportunidad para pagar. De lo contrario, mañana llegaremos a las 7 de la mañana con patrullas, bomberos, la Guardia Nacional y Batman a derribar puertas y a llevarnos hasta sus mascotas. En verdad a ese ridículo llegan las redacciones de estos despachos de cobranza, pero como trae el sello y dice Poder Judicial o dice demanda de embargo, demanda mercantil, la gente que no tiene nociones legales se asusta y al final termina consultando a un abogado, pagando asesoría o ya de plano dándoles dinero a estas personas que les mandaron el documento, pero no tienen ni siquiera tantito empacho de pegártelo afuera de la puerta de tu casa, que lo vean los vecinos. Es más, le avisan a tus vecinos que eres un deudor. Se paran afuera de tu casa, fulanito de tal debe tanto dinero, fulanito de tal es un estafador, es un defraudador. Y quieras que no, pues eso en una colonia en donde tú vives con tus vecinos, pues sí te afecta de cierta manera. ¿Cuántas veces no nosotros mismos en nuestra comunidad, ahí viene el vecino que le vinieron a cobrar la otra semana o que dijeron que era un estafador? Genera una imagen negativa. Aún y con conocimientos legales, pues sí te genera una imagen negativa de la persona. Pero ese tipo de cosas no está bien. Y aquí en México es hasta meme. Y si pedimos en el chat que nos den el nombre de las 2 tiendas que hacen eso, se lo ponen a ver si tienen esas tiendas ahí en Costa Rica, que es una cadena grande. Entiendo que sí está en varios países de América, pero bueno, son cuestiones de la vida real que sí da mucha tristeza y mucha impotencia cuando pues tienes los lineamientos legales en una mano, pero en la otra tienes una realidad que no puede ser perseguida. ¿Dónde encuentro a un número telefónico desechable? ¿Aquí en qué cara le pongo? Aquí, por ejemplo, en el chat teníamos un comentario de José. Les voy a explicar por qué no estoy tan de acuerdo, pero les voy a leer el comentario. Una pregunta: ¿cómo se le puede ayudar a esa gente que le piden prestado a los llamados colombianos y la tienen amenazada con hacerle daño a ella y su familia? Si no paga, obviamente les cobran cantidades exuberantes. Es cierto que hay grupos que se dedican a temas de drogas, narcotráfico en general, trata de personas, que cuentan con dinero en efectivo y que destinan para préstamos. Y que cuando te hacen firmar estos préstamos, igual con tu identificación oficial, comprobante de domicilio, ya saben dónde vives, dónde vive tu familia, y utilizan esta información para cobrarte. Son como montadeudas, pero no por aplicación, en la vida real, de calle. Con lo que no estoy de acuerdo es que se estigmatice a una nación y decir que todos son colombianos. Eso es falso y quítense esa idea, ¿eh? No hay un país que sea de puros cobradores o extorsionadores. Es como si dijeran que todos los mexicanos somos narcotraficantes. Entonces, quítense esa idea de estarle llamando a una cédula delictiva por una nacionalidad. Los que hacen ese tipo de cuestiones no son exclusivamente colombianos. Hay mexicanos y hay de todas las naciones que llegan a México para poder dedicarse a este tipo de actividades, pero ya dejen de decirles así, porque es muy común, maestra, que aquí se refieran a este tipo de cobradores informales como los colombianos, no son exclusivamente de esa nacionalidad. ¿Qué se puede hacer? Otra vez le diría, en el mundo del deber ser, presentar la denuncia y que a esta persona que me esté amenazando le inicien un proceso. Pero si yo voy y denuncio, mañana van y me avientan una bomba molotov a mi casa, me incendian el patio, me incendian el negocio. Es una realidad bien difícil de afrontar porque toma en cuenta la lentitud de nuestras autoridades
y en México una sistematizada corrupción y falta de atención a los delitos. Les he platicado mucho, maestra, de una anécdota muy triste de una mujer que va a denunciar violencia familiar, que su esposo le rompe sus cosas, le pega a sus hijos a ella, y la reciben diciéndole, no trae golpes, no procede su denuncia, váyase a su casa. Ahora imagínense si yo voy a denunciar amenazas. Lo toman a uno por loco, no le quieren atender la denuncia en el Ministerio Público. Entonces, ya desde ahí yo les diría, híjole, ¿cómo te ayudo, mano? Si te digo que vayas a denunciar, mañana a lo mejor amaneces golpeado porque fuiste a dar el nombre y fuiste a dar los datos de las personas que ya te tenían amenazado. También es una responsabilidad desde el punto de vista jurídico el no aventar al ruedo a las personas y decirle, no, pues haz esto porque es lo que dice la ley, sin pensar en la realidad social. Es una cuestión bien compleja que sí, yo reconozco en México estamos muy graves en eso, en la impartición de justicia penal, en temas de cobranza extrajudicial, por supuesto que sí, pero que al final, pues este tipo de sesiones tienen justamente esa intención. Si ya les estamos diciendo que no acepten los préstamos de estas aplicaciones de dinero fácil, búsquenle por otro lado conseguir el dinero que a lo mejor les surge hoy. Si ya les dijimos que las tiendas departamentales y los bancos, las instituciones financieras tienen ciertos lineamientos, bueno, a lo mejor a ellos sí los puedo denunciar porque son más formales. Y sí, nosotros sí hemos solucionado problemas con instituciones de cobro, con tiendas departamentales, a través de la propia Conducef, la autoridad que regula entidades financieras. Y sí, los multa y les dice, ya párale, deja de cobrarle, ya te pagó, o ya no lo estés hostigando porque tus lineamientos de cobro están fuera de los parámetros. Sí se puede, ese tipo de casos sí, pero lo que me mencionan de los cobradores de calle o de los montadeudas es otro cantar. Ahí sí no hay consejo legal que les pueda ayudar sin tener en cuenta la realidad social de lo que implica ese consejo legal. Entonces, abusados con esa parte, maestra. ¿Quiere comentar algo al respecto? Perdón, creo que me extendí muchísimo. No pasa nada, creo que la información que estás dando es muy valiosa y creo que nos da a nosotros los costarricenses como una alerta de lo que no podemos permitir que llegue a pasar, ¿verdad? Nosotros sí tenemos grupos de personas que prestamistas privados, ¿verdad? Pero no hemos llegado a la misma situación que ustedes están. Yo en la generalidad, tanto mexicanos como costarricenses, les dirían, lean antes de tomar decisiones, investiguen, no se dejen únicamente firmar porque mi amigo de confianza me dijo esto o el banquero me dijo lo otro, ¿verdad? Sino que investiguen antes y cada cláusula que tenga su contrato, entiéndala. No firme documentos que usted no entiende, no acepte créditos donde usted no sabe cómo pueden cobrar. Y un buen tip que les he dado siempre es, ¿quiénes son los abogados de este acreedor? El día de mañana, si yo no puedo pagar por X o Y, por un tema de salud, porque hoy estoy bien, pero mañana puede ser que no, cancelado y que estemos todos protegidos, pero no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar. Entonces, si el día de mañana pasa algo, ¿quién me va a cobrar? ¿Cómo me va a cobrar? ¿Es una entidad que respeto y respeta las leyes costarricenses o no es una entidad que respeta las leyes de nuestro país? ¿Verdad? Pero todo esto se basa en cultura general. Conozca, aprenda, no deje de buscar información, no deje de leer, no se deje llevar por lo que dicen, porque en Costa Rica hay muchos mitos sobre el cobro judicial, no tiene idea la cantidad de creencias erróneas que hay, ¿verdad? Entonces no se deje llevar por lo que dice su vecino o su compañero o una persona no especialista en el área, ¿verdad? Correcto, maestra, muchísimas gracias y qué bueno que entra a esta fase de los tips porque es justamente nuestro último tema para cerrar esta charla. Vamos primero a abordarlo desde el punto de vista del deudor. Ya vimos todo lo que está mal con la cobranza extrajudicial. Entonces, vamos a tomarlo desde una perspectiva responsable de que, a ver, si yo voy a prestar dinero, si yo voy a estar en una situación de un contrato de mutuo, de un financiamiento, porque un proveedor me pide tiempo para pagarme un producto y demás, bueno, ¿cómo
le puedo hacer yo para protegerme si yo soy el que está prestando o soy el que tiene el derecho a cobrar? ¿Cómo le hago desde el origen de esta relación para poderme proteger y que llegado el caso, la cobranza sea más llevadera y por supuesto no tenga que recurrir a ninguna de las ilegalidades que ya hemos platicado? ¿Usted qué nos aconsejaría, maestra? Yo pienso que desde el punto de vista del acreedor, el consejo más importante es tenga todo por escrito, tenga todos los documentos firmados por deudor y acreedor, tenga comprobantes de depósito, tenga histórico de movimientos del crédito, mantenga un orden administrativo adecuado, porque hemos tenido situaciones donde sí hay una deuda, sí hay un deudor, sí podemos embargar, pero tenemos tanto desorden administrativo que le di el mismo crédito a dos abogados diferentes. Entonces, hay dos abogados cobrando la misma situación. Entonces, mucho orden y tener todo por escrito. Creo que es el mejor consejo, maestra. El tema de mínimo contar con un respaldo por escrito es fundamental, justo para evitar lo que mencionábamos de la procedencia de la cobranza judicial. Sí, sí tienes derecho a reclamar. ¿Con qué? Con este contrato. Y ya con eso estamos 1000 pasos adelante de aquellos acuerdos verbales que no cuentan con respaldo. Ya ahorita a lo mejor es más común hacer transferencia. Oye, préstame 1000 pesos. Ahí te van por transferencia bancaria y mínimo tengo el comprobante y al concepto le puse préstamo, que puede ayudar a generar una presuncional adminiculada con otros elementos. Ya sea a partir de ahí, del contrato o del elemento por escrito que ustedes definan, queremos aumentar los candados de seguridad para recuperar ese dinero, podemos ir realizando las diligencias pertinentes. Por ejemplo, en mi empleo, en el corporativo donde estoy, realizamos una pirámide de cobro o una pirámide de seguridad al cobro, así la denominé, y básicamente tiene que ver con las cantidades. Y si, por ejemplo, yo iba a realizar un contrato por un monto de 100,000 pesos, me bastaba con la firma del deudor y un obligado solidario. Arriba de 200,000 pesos ya traía al deudor principal y traía el obligado solidario, pero además un pagaré. El tercer nivel, arriba de 500,000 pesos, garantía prendaria. A lo mejor los automóviles, una camioneta para cubrir el adeudo con garantía prendaria. Y arriba del 1,000,000 de pesos, una garantía hipotecaria. Entonces son ciertos candados que puedes ir estableciendo y que sí, a lo mejor te va a costar dinero inscribir la garantía prendaria, la garantía hipotecaria, pero oye, para recuperar 1,000,000 de pesos, ¿no crees que vale la pena invertirle el 10% o el 1% para dejarlo todo bien establecido? Yo creo que sí. Montos menores, pues a lo mejor simplemente con que esté por escrito, con pagaré, con obligados solidarios. Va a depender la gama de figuras legales que puedas utilizar del monto del negocio, pero lo que dijo la maestra es la base fundamental, todo por escrito. Y ahora, maestra, en la otra cara de la moneda y para cerrar, ¿cómo me protejo de los acreedores? Yo soy ahora el que debe dinero y estoy seguro que lo voy a poder pagar o tengo intenciones de pagarlo, pero ¿qué medidas adoptaría yo como persona que debe dinero para poder protegerme de esta cobranza ilegal, de los chantajes, de las amenazas, de todas estas situaciones negativas que comentamos? Yo pienso que no puedo aconsejar tanto a los deudores de tu país porque es algo que no vivo y no estoy preparada tal vez en temas de estudios para poder responderte, pero en la generalidad, si estás listo para pagar tu deuda y hacerle frente, también haga pago por escrito, guarde facturas. Si el día de mañana le cobran algo que usted ya pagó, que pueda demostrar que efectivamente ya hizo depósitos o abonos, no me haga arreglos de pago verbales, hágame arreglos de pago por escrito. Si te van a hacer un arreglo de pago, en Costa Rica le tienen que suspender el proceso cobratorio de los embargos, por lo menos. No significa que se va a eliminar el proceso de cobro judicial, pero sí hay una suspensión, es decir, que no me estén embargando salario y pagando arreglo de pago al mismo tiempo, ¿verdad? Y en la generalidad, antes de tomar decisiones, asesórense
y busquen cómo proteger sus bienes, porque nadie nos está regalando la platita que generamos trabajando, ni la casita que hemos durado años pagando, ¿verdad? Entonces, busquemos medidas de protección. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos el tema de habitación familiar, que es una protección al patrimonio familiar frente a acreedores, que es una muy buena opción. Por eso les digo, busquen asesoramiento desde el día 1. ¿Por qué? Porque si ya lo pides muchos años después, no va a funcionar igual. Entonces, hay que estudiar, asesorarse y confiar en cada especialista en su tema. Si yo estoy enferma, confío en mi doctor. Si voy a pedir créditos, puedo confiar en mi coach financiero, en mi economista, en mi abogado, pero sí entender qué es lo que estoy firmando, cuáles son las posibles consecuencias en caso de incumplimiento, porque no sabemos qué puede pasar, y guardar comprobante de todo lo que tengamos. Correcto, maestra. Muchísimas gracias. Creo que son los consejos universales correctos. Tema de mantener evidencia de pagos, el tema de, otra vez, no caer en acuerdo verbal. Y en México yo les daría uno más que tiene que ver con estos temas de instituciones financieras y despachos de cobranza. Acérquense a la Conducef. La Conducef es una autoridad que te va a proteger como usuario de servicios financieros gratis. En específico, si te da flojera ir a la Conducef, en internet busca Redeco, REDSO, que básicamente es un registro de los despachos de cobranza. Ahí tú puedes denunciar las malas prácticas, porque sí hay cuestiones de los despachos de cobranza que muchas veces terminan en delitos, ya lo mencionábamos. Si es el caso de que solamente sea una sanción administrativa, procederán a llamarle la atención a la tienda departamental, al despacho de cobranza y a meterlos en cintura para que ya no se estén pasando de esa legalidad. Sí, ya caemos en temas de delitos como cuestiones de amenazas, como cuestiones de que te estén por ahí incluso violentando de manera física, que se estén metiendo a tu domicilio sin permiso, entrando a tu patio para cobrarte. Ya tenemos una cuestión delictiva que además de el Redeco podrá ser perseguido por el tema del Ministerio Público como un delito. Entonces, son los consejos que dio la estimada maestra, más este punto aplicable en México con esta autoridad reguladora. Y otra vez les repito, el portal del Redeco. Es muy intuitivo llenarlo, los datos de ustedes, los datos de la institución financiera, del despacho de cobranza, y ahí seleccionan la casilla que describa mejor la conducta contraria a derecho que está realizando esta institución. Maestra, no me queda más que agradecerle muchísimo por esta hora de sesión que hemos compartido, y por supuesto que me encantaría compartir en pantalla su página Legal Tips Costa Rica para que por favor nos hable un poquito de ella, nos pueda invitar al público a seguirle, nos cuente qué es lo que comparte aquí. Por favor, maestra. Muchas gracias por la oportunidad. Mi página Legal Tips está en Facebook, Instagram y en TikTok. Me gusta mucho hablar sobre aspectos legales de manera básica, es decir, me gusta comentar sobre la ley costarricense específicamente a personas no conocedoras del derecho, es decir, qué puedo hacer o esos consejos que me hubiera gustado saber que nadie me informó, ¿verdad? Y es mi pasión informar a través de redes sociales, me encanta, me quedo cerca de esta comunidad tan bonita que hemos creado en los últimos 4 años. Entonces, sí, los invito a seguir las páginas de Legal Tips Costa Rica y que estemos cerquita. Muchísimas gracias, maestra. Por supuesto que le hacemos la invitación a los colegas que están en la charla de México, de Honduras, de Costa Rica, que por ahí leíamos en el chat, a que puedan seguir la página de la maestra por si no tenían el gusto de conocerla. Comparte información muy valiosa. Yo soy fan de los videos cortos, maestra, que nos comparte información de una manera muy amena, y le agradecemos muchísimo, ese ánimo de difundir la cultura jurídica, que sea su pasión, se nota, porque además es muy buena en lo que hace. Entonces, cuando juntamos esa pasión por compartir y ese talento que usted tiene, resultan
cuestiones informativas muy útiles para todas y todos. Entonces, le agradecemos de corazón desde este proyecto y por supuesto que le agradecemos el tiempo que se tomó para compartir esta charla. Esta página es su casa. Cuando desee participar nuevamente será bienvenida. Cuando tenga cualquier tipo de promoción que realizar, cualquier tipo de tema que quiera compartir con nosotros, considere lo hecho, maestra. En verdad le agradecemos mucho y quisiera que por favor nos diera unas palabras de despedida para cerrar este live. Bueno, no, muchas gracias a ti más bien por la oportunidad. Me encantó conocer sobre el mismo tema que trabajo todos los días de mi vida, pero bajo otro ordenamiento jurídico. Me pareció súper interesante y me parece muy interesante la aplicación, los conflictos que están viviendo en este momento. Claro que me resulta sentir mucha empatía sobre lo que viven y de verdad que me encantó escucharte y aprender de ti y nada, estoy para servirles cualquier cosita. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, maestra, comunidad. Le agradecemos que se hayan quedado con nosotros, a las más de 100 personas que se conectaron en simultáneo y a las que vean esta repetición. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuídense mucho, estamos en contacto en la semana para una sesión más y recuerden que el derecho es para todas y para todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao.